fabricando. ¿Y por qué tienen un realce estructural o no solo estructural sino arquitectónico más importante? Veíamos que son paneles que, por ejemplo, tienen este tipo de joints o de encastres en los que podemos tener dilataciones. Vimos también que son paneles que tienen unos acabados en la cara externa diferentes a los paneles totalmente planos. Por ejemplo, tenemos aquí un panel ondulado, tenemos aquí un panel que nosotros llamamos Design Wall R. Vimos también que esas dilataciones podemos, digamos, darles la medida que necesitemos, pueden ser hasta desde media pulgada hasta 6 pulgadas, dependiendo del diseño que necesitemos. Vimos también en ese webinar que podemos combinar esta familia de paneles también para dar un diseño diferente. Entonces podemos tener un panel con un acabado plano en la cara exterior y combinarlo con un panel que tenga un acabado, digamos, trapezoidal o diferente al plano en su cara exterior. Entonces podemos jugar con estas familias de paneles de la familia Design Wall de Kingspan para nuestros proyectos. Después, en el mes de octubre, vimos, en el pasado webinar, vimos lo que son los sistemas de fachadas, es decir, después de que tenemos este primer grupo de paneles arquitectónicos, tenemos un segundo en el que tenemos, después del cerramiento en paneles, por el tema de la ventaja termoacústica y de fuego, colocamos unas sobrefachadas que también tienen un impacto arquitectónico. Entonces vimos 4 principales sistemas. El primero de ellos lo hemos llamado AMM y digamos, las siglas significan que son 2 caras de aluminio y de acero con un núcleo en un material mineral que es resistente al fuego. Les explicaba en esa sesión que tenemos, digamos que esto se parece o que digamos es similar a lo que conocemos aquí en Colombia comúnmente como alucobón. Nuestra solución, digamos que se integra, estas placas se integran a nuestro panel a través de un riel que está diseñado específicamente para los paneles. Y nuestras placas, pues como ya dije, pueden ser en aluminio o en acero y pueden tener pues, las formas o los tamaños que necesitemos para el proyecto. Después vimos un segundo sistema de una placa extruida de aluminio. Esta es una de las formas que tenemos. También se integra el panel con un riel especialmente diseñado. Estas placas pueden tener hasta 6 metros de longitud y se instalan de manera muy rápida y tenemos diferentes formas en esta placa extruida. Vimos también en ese webinar el sistema de ladrillos finos que integramos también al panel y que a través de estos ladrillos podemos lograr acabados clásicos, no solamente en las fachadas exteriores sino interiores también, y que pues podemos jugar con el color de los ladrillos, podemos jugar con la forma de los ladrillos, podemos jugar también un poco con el espesor de estos ladrillos para lograr también lo que el proyecto requiere. De muy rápida instalación, sobre todo este tercero se usa mucho, digamos, bueno, en restauración de fachadas, pero también en cambios o en diseños en donde yo tengo una fachada y quiero cambiarla totalmente por otra fachada diferente de manera rápida. Este se usa mucho en este tipo de aplicaciones. Y tenemos un cuarto, digamos que en el que a partir de unas láminas digamos que formamos, tenemos la portafolio Matrix, tenemos el portafolio Plan, tenemos el portafolio de acabado diagonal y tenemos el portafolio de fijaciones a la vista. Acordémonos que en estos primeros 3 la fijación queda oculta después de que la instalamos en el panel a través de unos clips que veíamos en los videos. Y en este cuarto tenemos una serie de perfiles donde la fijación queda a la vista, pero hablábamos de que tenemos la gama de fijaciones para que sean del mismo color y más allá de que queden a la vista, pues la fijación es imperceptible.
Entonces esto fue lo que vimos en la sesión pasada como los sistemas de fachada arquitectónicos. Hoy nos vamos a concentrar en lo que complementa estos dos sistemas de fachada y son los accesorios. Pero no nos vamos a referir a los accesorios que tradicionalmente usamos o que estamos acostumbrados a usar, el esquinero externo, el esquinero interno, la U de remate. Vamos a hablar de unos accesorios también de un impacto arquitectónico mayor para el tema de estas fachadas. Empezando este portafolio de accesorios, pues curiosamente me voy a referir a un panel que hemos llamado panel trimless, es decir, que no necesita accesorios. Pues, ¿cómo así que vamos a hablar de accesorios, pero no vamos a empezar hablando de un panel? Entonces, básicamente este panel, que es de fabricación totalmente local, lo que tiene de especial es que, si ustedes se dan cuenta aquí, en los extremos del panel, en los extremos, digamos, laterales del panel, le hacemos un doblez al acero para que al instalarlo, como se ve aquí, no necesite accesorios. Por eso se llama trimless. Ese doblez puede ser en la totalidad del espesor del panel, como se ve aquí, o puede ser digamos, parcialmente el doblez del espesor del panel. Nosotros tenemos un doblez estándar que es de 2 centímetros. Este panel puede ser fabricado, o esta particularidad del doblez lateral puede ser hecho en paneles de 30 hasta 80 milímetros. Lo puedo manejar en longitudes máximas de 8 metros y longitudes mínimas de 3 metros. ¿Por qué hacer esto? Pues porque logramos, primero, como ya dije, ahorrarnos accesorios, es decir, no necesitaríamos accesorios y podemos dar acabados como este que vemos acá. Entonces, cuando veíamos, perdón, me devuelvo acá un poco rápidamente, cuando veíamos los paneles arquitectónicos en nuestro primer webinar, veíamos que podíamos tener dilataciones en el sentido, digamos, longitudinal del panel. Si yo instalo un panel de 12 metros de manera horizontal, uno sobre otro, ahorita vamos a ver un video, pues con estos paneles fácilmente puedo yo tener dilataciones desde media pulgada hasta 6 pulgadas, pero a veces los proyectos necesitan que las dilataciones sean en ambos sentidos. Entonces, para eso es que tenemos este panel que hemos llamado trimless en donde ustedes ven la dilatación que me da el panel en el sentido del encastre, pero con esta solución puedo tener la dilatación en el otro sentido del panel. Entonces, tengo dilataciones en ambos sentidos y no necesito accesorios, queda libre de accesorios el sistema. Esta fachada es un ejemplo clarísimo en la que usamos un panel de DesignWall 2000 con media pulgada de dilatación en el sentido del encastre. No es un encastre tradicional como el que vemos normalmente. Y en el otro sentido del panel también damos una dilatación. La dilatación, pues, lo que hacemos aquí es que sea del mismo tamaño de la otra dilatación. Entonces, lo que tenemos al final es una fachada completamente libre de accesorios. Entonces aquí empezamos a jugar. Bueno, seguramente se estarán preguntando ustedes cuánto es el ejercicio en costos de no usar estos accesorios versus tener este panel, ¿no? Entonces, pues digamos que aquí podemos decir en general que el costo puede ser el mismo de usar o no usar, de usar los accesorios versus usar este panel con estos acabados, pero el impacto arquitectónico es mucho mayor. Entonces estamos logrando, digamos, un beneficio mayor al tema de usar los accesorios. A muchos proyectistas, muchos ingenieros, muchos diseñadores, los accesorios comunes ya no les gustan, no les llama la atención, están buscando nuevas opciones y esta es una de las opciones que, digamos, más se ajusta a los diseños actuales. Eso como nuestra primer gran innovación en lo que se refiere a accesorios de Benchmark. Entonces, nuevamente es un panel que no necesita accesorios por la capacidad que tenemos en la planta. Esto se hace, obviamente, esto no se hace manual, esto se hace con una máquina especializada para asegurarnos de que los dobleces queden bien hechos, queden alineados, queden totalmente
rectos, no tengamos problemas en el doblez. Y no solamente eso, sino que en la parte del encastre tampoco tengamos problemas. Pasamos al segundo gran grupo de accesorios de benchmark, y es el corner panel o el esquinero hecho a partir de un panel. Entonces muchos de ustedes dirán, no, pero esto no es nuevo, esto yo lo he visto. Sí, lo hemos visto en muchos proyectos. De hecho hemos nosotros participado como Kingspan en proyectos en donde se ha intentado en la obra, de hecho, hacer algún tipo de doblez en el panel. Por ejemplo, en el aeropuerto de Cali, las fachadas son con paneles nuestros, y allí hicimos unos dobleces o usamos el panel para hacer unos ángulos en este aeropuerto. Hay que decir que entre un desarrollo o entre una alianza con el instalador y la asesoría nuestra, logramos hacer los dobleces en la obra. ¿Y por qué es importante compartir estas experiencias? Porque pues al final de allí parte esta solución. Lo que estamos presentando hoy es exactamente un esquinero hecho a partir de panel, pero hecho en una máquina también en la planta. Estos esquineros saldrían hechos de la planta con los dobleces perfectos. Hay que decir que en esta experiencia que tuvimos en el aeropuerto sufrimos mucho con los dobleces porque fueron hechos de manera pues, manual en la obra. A veces el encastre no nos cuadraba perfectamente. Aquí teníamos, por ejemplo, problemas porque la lámina se tendía pues, a quebrar si no hacíamos bien los cortes con la tijera antes de hacer el doblez. Cortar el poliuretano no era tan fácil tampoco. Entonces, todo esto se soluciona porque estos esquineros o estos corner panels los vamos a hacer en la planta, pues en una máquina especializada. Pues eso nos permite dar tiempos muy rápidos de respuesta y asegurar la calidad de los esquineros. Entonces tenemos paneles, esto lo vamos a tener, o lo estamos ofreciendo en paneles desde 30 milímetros hasta 80 milímetros de fachada, en un ángulo estándar de 90 grados, de manera inicial. Seguramente para algún proyecto que requiera un ángulo diferente lo podemos revisar, pero tenemos un ángulo estándar de 90 grados. Tenemos una longitud máxima por cada lado del ángulo de 2 metros, para una longitud total de 4 metros. Y también la buena noticia es que el corner panel o el esquinero puede ir también con la opción de trimless, es decir, podemos darle a este esquinero la opción de hacer el doblez de la lámina si la fachada viene teniendo dilataciones para mantener su estética. Aquí tenemos pues un detalle de un corner. En el anterior tal vez veíamos que, como siempre pasa, lo fijamos a la columna esquinera, pero puede pasar también que tengamos una fijación, por alguna razón no tengamos columna esquinera, sino un poco más allá de las columnas iniciales del proyecto. Este es un proyecto muy interesante en donde podemos ver un poco el resumen de lo que hemos visto en los webinars hasta hoy. Entonces tenemos un edificio en el que tenemos una sensación de curvatura aquí en la fachada, pero si ustedes ven con detalle, pues son paneles rectos, tramos de panel recto, para lograr ese sentido de curvatura. Después tenemos dilataciones. Este panel se instaló horizontalmente y en ese sentido tenemos dilataciones. Y si ustedes alcanzan a detallar aquí, cada 2 paneles tenemos una dilatación mayor. Entonces instalamos 2 paneles, hacemos una dilatación como de 3 pulgadas más o menos. Otros 2 paneles, dilatación, y así. Aquí se ve mejor en esta parte. También aplicamos el concepto del trimless, y es decir, tenemos el panel con dilatación también en el otro sentido. Si ustedes ven, aquí no hay accesorios verticales, porque los paneles se suministraron con el acabado del trimless en ambos lados del panel.
Y tenemos además que las esquinas del edificio se hicieron con el corner panel, se hicieron con paneles esquineros, que es el que acabamos de revisar. Entonces, y se mantuvo también la misma dilatación aquí en el panel. Entonces vean ustedes cómo los conceptos que hemos revisado en los 3 webinars de hoy nos permiten entender cómo se logran estos edificios y cómo se logran estos acabados. Obviamente aquí también parte de la fachada es lo que lograron arquitectónicamente con las bajantes de la Canaria. Veamos entonces un pequeño video de lo que puede ser, un pequeño video sencillo de lo que puede ser esta solución. Entonces aquí instalamos el panel de manera horizontal, y si ustedes ven de una vez aquí se alcanza a ver que el panel ya viene con el doblez lateral. Es un panel que tiene una dilatación en este sentido y la misma dilatación en el otro sentido. Hemos instalado los paneles y podemos dejar, si queremos o no, dependiendo del avance del proyecto, podemos dejar los esquineros para el final, los podemos dejar o los podemos instalar de una vez como se necesite, como se requiera. Ustedes se dan cuenta aquí que el doblez en el encastre pues no se afecta. Podemos encastrar los paneles, y algo interesante es que pues podemos también jugar con las soluciones que pongamos en las dilataciones del trimless. Podemos dejarlo libre, podemos colocar un empaque de caucho, podemos colocar uno de nuestros accesorios Omega que también es común, ya lo hemos usado en varios proyectos, si es que queremos seguir usando ese accesorio, o podemos usar la Omega con una tapa de otro color, en este caucho, bueno, en este caso se coloca un empaque de caucho negro, si es que queremos jugar también con colores en las dilataciones, o queremos darle un realce a la dilatación, queremos que se vea más oscura, o simplemente que no se vean como en el primer caso, o la Omega que vimos también, lo hemos usado en varios proyectos. Entonces vean cómo los conceptos se unen en un proyecto que le podemos dar un impacto arquitectónico a un proyecto que normalmente instalaríamos aquí con un accesorio para tapar este panel con este otro, y aquí colocaríamos un esquinero externo en L, como siempre lo hacemos, y nos quedaría el proyecto muy simple, muy limpio, hay que decirlo como estamos acostumbrados hoy, pero con estas soluciones que estamos trayendo, un panel, un proyecto que lo concebíamos como un proyecto normal, puede tener un impacto muy grande en su apariencia. Hasta aquí estos dos importantes accesorios o soluciones para la fachada. Y ahora pasamos a un concepto, a un accesorio muy importante también, que todos lo hemos usado, y son las persianas. Nosotros tenemos dentro de nuestra solución las persianas y estamos ampliando nuestro portafolio y creciendo nuestro portafolio en persianas. La primera gran cosa que hay que mencionar es que nuestras persianas, nuestro nuevo portafolio de persianas, o el que estamos lanzando hoy, el primer gran cambio es que son persianas de aluminio. ¿Por qué son en aluminio? Porque queremos dar resistencia al producto, queremos que sea un producto más estético, queremos que sea un producto que, pues, por ser extruido, pues, tiene una linealidad, digamos, perfecta. Entonces, nuestra primera persiana es una persiana de perfil diagonal. Es una persiana, como ustedes están viendo aquí en este detalle, tiene unas lamas diagonales. Hay que decir también que lo bueno de estas persianas es que ya vienen integradas, es decir, ya vienen con todos sus elementos a la obra para que se instalen de manera muy rápida. Aquí, por ejemplo, tenemos una persiana instalada en un panel trapezoidal que se instaló como fachada, y se instaló la persiana. Y aquí en un panel tradicional que se instaló verticalmente, también con esta persiana de perfil diagonal. Importante decir que normalmente la persiana tiene un ancho
digamos de 102 milímetros, en total incluyendo el marco. Podríamos hacer ajustes en el proyecto para que, si no queremos que esa persiana sea tan ancha, instalar un poco más paradas las lamas, eso lo podemos hacer. Pero digamos que este es el estándar de la persiana. También hay que mencionar que la luz libre de las lamas será 1.50. Normalmente, esto es importante porque normalmente las persianas que estamos acostumbrados a instalar o a usar tienen una luz entre lamas libre de 1 metro. Tener 50 centímetros más de luz libre pues nos permite ser más eficientes a la hora de instalar las persianas. Como sabemos, nuestras bodegas, nuestros proyectos a veces tenemos persianas hasta de 10 metros, 20 metros, dependiendo de donde tengamos la ubicación. Y el tener parales a 1.50 pues nos permite una instalación más rápida y la persiana se va a ver más limpia, ¿no? Y si son persianas pequeñas, pues podemos ajustarnos a esas también, a esa luz libre y tener persianas más grandes, y no necesariamente las de 1 metro. Tenemos una segunda persiana que estamos lanzando también, es la persiana de perfil ovalado. Esta persiana, aparte de su... pues digamos, el gran impacto aquí es el diseño también que ofrece en la fachada. Es un poco más robusta, aunque la luz libre también es de 1.50 entre parales. Tenemos el mismo ancho de 102 milímetros y también podemos jugar, ya sea con el diseñador bioclimático o con el diseño del proyecto, podemos jugar con la distancia entre lamas que podamos tener aquí para una mayor o menor entrada de aire en el proyecto. Entonces esas son las dos grandes persianas que estamos lanzando para complementar todo este tema de benchmark en lo que arquitectónicamente podemos ofrecer. Entonces aquí tenemos un proyecto. Si recordamos bien, vimos este panel, que es un panel de la familia de los paneles arquitectónicos, con un acabado perfilado. Lo estamos usando aquí en este edificio y pues se complementa con unas persianas de perfil diagonal, en este caso. Aquí en algunos casos, por ejemplo, combinamos, en algunas esquinas se combinó el tema del accesorio pues estándar, es decir, de un esquinero estándar como el que usamos hoy en día, y aquí abajo de la fachada se hizo el ángulo de 90 grados con el mismo panel. Entonces tenemos una combinación en el edificio que también es importante y que le dio también esta acabado al edificio y esta visual. Repasemos entonces algunos proyectos. Estos son los 3 accesorios que tenemos. Hoy la presentación seguramente es más corta de lo que fueron las anteriores, porque pues tenemos esa gama de accesorios, digamos, en el proyecto. Pero aquí el mensaje no es que estamos ofreciendo más accesorios, es que estamos con las ventajas que tienen los paneles, pues tratando de reducir los accesorios a los que comúnmente estamos acostumbrados. Que el gotero, que el esquinero, que el laúd, todos esos accesorios que a veces son tan difíciles de manejar en obra y que nos quitan tanto tiempo en instalación, pues estarían quitando con estos paneles con esta gama de paneles que estamos viendo. Entonces tenemos aquí un proyecto en el que se instalaron los paneles y tenemos el esquinero en L, 90 grados para este edificio. Este proyecto también con paneles en los que jugamos con la longitud de los paneles, unos cortos, unos largos, y donde hacemos unos esquineros también en el mismo panel. Y vean el acabado que tiene el edificio. En este caso también jugamos recuerden también que hablamos de que los paneles arquitectónicos podemos también jugar con el ancho. No todos vienen de un ancho estándar. Podemos jugar con el ancho 30 centímetros, 60 centímetros, entonces vean lo que logramos aquí con este edificio, y nuevamente los esquineros a 90 grados en el edificio. También, un poco más tradicional, se juega mucho con estos paneles, se juega mucho con ir a dilataciones de doble panel, como ya lo hemos visto en varios proyectos. Aquí
en esta parte del edificio, en esta parte se usó el panel sencillo, y aquí usamos fachadas de benchmark, que fueron las que vimos también, con un acabado diferente al que tenemos aquí, y pues todo es toda una zona de persianas importante en el proyecto. Este edificio también, este edificio lo analizamos también, si recuerdan, en el primer webinar, pero no hablamos en ese momento de los esquineros que se usaron en este edificio. Usamos combinaciones de paneles liso y digamos, trapezoidal, por así llamarlo, o la Design Wall R. Combinamos los dos paneles en esta fachada. Aquí usamos un solo panel dilatado cada dos paneles. Y aquí también, en este caso, y en todas las esquinas se usó panel esquinero. Entonces, eso es lo que teníamos para ustedes en el webinar, o en esta sesión de webinars de nuestros productos Benchmark. ¿Qué es importante notar? Porque muchos de ustedes ya nos han buscado y les hemos enviado la información de estos productos. Les hemos compartido la información. Pero aquí lo más importante es que, y también nos hemos reunido con varios de ustedes, es que podamos empezar a ver las necesidades desde el diseño. El manejo de esto tal vez no es como el panel, ay, necesito 5.000 metros de esta fachada, dígame cuánto vale. Lo que aquí necesitamos es que ustedes nos permitan de alguna manera conocer la necesidad, y nosotros en base a esa necesidad decirles, bueno, tal vez la mejor opción la podemos encontrar en los sistemas de fachada, o la podemos encontrar con los paneles arquitectónicos, y podemos complementar entonces con estos accesorios que hemos visto hoy. Entonces, como vieron, las posibilidades son infinitas, y necesitamos desde el diseño empezarnos a familiarizar con las necesidades. Y ahí es cuando nosotros les decimos, ok, entonces ahí sí podemos hablar de un costo que puede estar más o menos puede ser de este orden. Entonces, esa es la invitación es que nos permitan conocer las necesidades del proyecto. Nosotros tenemos ya, como ustedes saben, un equipo de diseño. Estamos trabajando bajo plataforma BIM, con el programa de diseño Revit. Todo lo podemos revisar sin problema, podemos sentarnos con ustedes a revisar. Ahora la virtualidad pues, nos permite revisar sin ningún inconveniente. Entonces, esa es como la invitación es a que podamos aprovechar el universo que tenemos y empezar a decantar un poco basados en lo que podamos ofrecer. Tenemos ya muestras para que ustedes las vean de todos estos productos sin ningún inconveniente. Se pueden contactar con su asesor comercial y podemos enseñarles muestras de todos estos productos sin mayor problema. También la información está disponible para que la podamos revisar. Entonces, eso era lo que teníamos dentro de estos 3 webinars de Benchmark. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes. Esperamos que podamos en el 2021 empezar a hacer la solución que ustedes estaban pidiendo a gritos, y ver las opciones y las posibilidades que tenemos de la mano con nosotros. No sé si si salieron algunas preguntas que podamos resolver en este momento. Listo, hasta ahora no tenemos preguntas en el chat, pero las pueden escribir. También debo mencionar que algunos de estos productos son importados de nuestras plantas de Kingspan en Estados Unidos y Europa, otros son fabricados aquí en Colombia. Entonces, eso también es importante notarlo. Y en esa misma línea, por eso es importante que podamos revisar desde el diseño de sus proyectos para ir entendiendo la necesidad y los tiempos, si es un producto importado o si es un producto de fabricación local. Cada vez estamos integrando a nuestra fabricación local en la planta de Cartagena más de estos productos, y otros pues siguen siendo producidos en plantas especializadas.
y traídos a nuestro país. Entonces, también por eso es muy importante que nos permitan entrar desde el tema del diseño a revisar las necesidades. Y ahí les podemos decir. Ya tenemos una pregunta del señor Jorge Franco de la empresa Estrutechos en Cali. Nos dice, como distribuidores técnicos nos interesan muchísimo las muestras. Señor Jorge, ahí le haremos el contacto con el jefe de venta encargado. Y nos pregunta, ¿cuáles de los paneles son importados y cuáles son fabricados en Colombia? Gracias. Entonces los accesorios, toda la gama de accesorios que vimos y el trimless end, incluyendo el trimless end, o sea, el panel sin accesorios, lo fabricamos en Colombia. Los corner panels los fabricamos en Colombia, las persianas las fabricamos en Colombia. Todos los sistemas de fachada que vimos en el webinar pasado no son fabricados en Colombia, es decir, la sobrefachada, porque el panel base evidentemente sí es nuestro de fabricación local, y todos las sobrefachadas y digamos elementos que componen la piel final son importados. Y de estos tenemos como un mix. Algunos son fabricados aquí y otros son fabricados afuera. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que te podría mencionar del todo el sistema como tal. Entonces, es importante que vayamos viendo, por ejemplo, si sale alguno de estos paneles, entonces este lo fabricamos aquí y este hay que importarlo, y así. Listo, gracias. Tenemos otra pregunta de Eric. Buen día, las imágenes mostradas fueron con paneles en posición horizontal. ¿Qué alternativas de remates tenemos si la instalación de paneles es en vertical? Ok, pues evidentemente gracias por la pregunta, sí, la mayoría de dobleces, sobre todo los dobleces como estos que vimos, los ángulos de 90 grados, son remates para instalación horizontal. Entonces, hablando de este panel o del acabado lateral, lo podemos tener indistintamente si el panel se instala horizontal o vertical, evidentemente, y podríamos jugar con las longitudes del panel. Eso como primera consideración. Y como tú tienes la posibilidad de dilatar en ambos lados, pues puedes jugar puedes jugar con tu diseño indistintamente si lo instalas vertical o horizontal. Cuanto a los corner panels, estamos iniciando el lanzamiento solamente para instalaciones horizontales y evaluaríamos más adelante la posibilidad de hacer el doblez vertical. En algunas plantas del grupo ya se hacen dobleces verticales. Podríamos considerar la opción de importar esos dobleces y de hecho es más fácil importarlos porque un doblez vertical pues se facilita mucho el transporte, ¿no? Entonces podríamos evaluar el proyecto puntualmente y ver la opción de importar dobleces verticales. Nosotros en nuestra planta estamos ya iniciando con dobleces horizontales. Las persianas pues te funcionan para cualquier sistema de instalación y pues obviamente tenemos nuestra gama de accesorios tradicionales para el sistema de instalación vertical, que no es que estén mal esos accesorios, lo que pasa es que pues estamos dando un paso adicional en liberar la fachada de accesorios que normalmente no se requerirían, no se pueden dejar de usar, pero obviamente nuestro portafolio de accesorios sigue siendo muy robusto, sigue siendo grande y cada vez tenemos accesorios nuevos para las instalaciones tradicionales o más tradicionales que son las verticales, ¿no? Entonces eso es como... Listo, Raúl. Bueno, ya no tenemos más preguntas en el chat. Bueno, muchas gracias por la compañía. Gracias por habernos acompañado en esta jornada de tres webinars. Ya creo que estaríamos cerrando tenemos algún tema que vamos a ver en diciembre para terminar el año. También es lanzamiento de unos nuevos productos.
Pero básicamente con esto estaríamos cerrando este ciclo por este año. Y bueno, muchas cosas importantes vienen para el año que viene. También en aras de la recuperación que todos estamos buscando, ¿no? De este año difícil. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a todos. Como les informé al inicio de la reunión, la sesión fue grabada, la cargaremos en nuestro canal de YouTube para que puedan revisarla más a detalle y las memorias de estos webinars también las compartiremos con todos ustedes. Entonces, muchas gracias nuevamente y que tengan un excelente día. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos.